Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión Laboral Cucha. Entender para poder decidir. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un sábado más a Cultura Virtual. Ya sabéis, ya saben, este espacio cultural que patrocina todos los fines de semana Laboral Cucha en Vanity Capital, en nuestro Weekend Magazine, en el que damos voz a las diferentes industrias culturales y creativas. También a protagonistas, a periodistas y escritores, escritoras, porque hoy vamos a hablar de este asunto. Vamos a hablar con una amiga periodista de Madrid y también con un escritor nacido en Barcelona, pero afincado desde hace muchos años en nuestra Navarra, en Pamplona. Así que ya doy paso a estos dos invitados, también amigos de la casa, que hoy tenemos en Cultura Virtual, en este séptimo programa de la segunda temporada. Nos trasladamos desde el corazón de Pamplona hasta Madrid, hasta la capital, para saludar a Ángeles Caballero. Bienvenida, Ángeles. Muchas gracias, buenos días. Encantadísimos, Ángeles, de que nos acompañes. Muchos ya la ubicaréis, es un rostro conocido en distintas colaboraciones de medios de comunicación. La tenemos por las tardes con Mami Mendizábal en La Sexta, también en las mañanas de Onda Cero con Carlos Alsina. Escribe habitualmente crónicas, yo diría, de periodismo costumbrista en El Confidencial, luego nos lo aclarará Ángeles. Y bueno, su familia le define como periodista de bar. Esto también tenemos que comentarlo. Ángeles, bienvenida. Muchas gracias. Eso es lo que mejor me define. Son ellos los que me aguantan y saben que lo mío es eso. Con la pandemia, fíjate qué sufrimiento. No poder ir al bar a escribir con lo que inspira un bar y el ruido de un bar. Pero bueno. Quien ha estado muy inspirado estos últimos años ha sido también el gran amigo de la casa, Carlos Basas del Rey. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Carlos, que lo tenemos en Pamplona. Él es doctor en Ciencias de la Información, también profesor universitario, ha ejercido crítica de cine en diferentes medios de comunicación, pero sobre todo conocemos su faceta de escritor y de escritor intenso, porque hablábamos hace unos minutos, Carlos, ya 9 novelas, una pequeña novela. Bueno, ¿cuántas obras tienes ahora mismo publicadas? Bueno, entre tapas creo que son 12. Vale, eso de entre tapas suena a bocadillo y suena más importante de lo que realmente es, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante y ahora en plena promoción de la nueva novela con HarperCollins y bueno, a ver cómo van las cosas. Una producción intensa, una producción literaria intensa, sin duda, la que Carlos Basas del Rey, a que también agradecemos que nos acompañe en este Cultura Virtual de la segunda temporada. Vamos a comenzar esta charla virtual en la que vosotros sois los protagonistas. Sabéis que aquí podéis intervenir cuando queráis, pero vamos a hablar por eso que comentaba hace un minuto Ángeles Caballero, de lo que hemos echado en falta los bares, pero precisamente, Ángeles, tú eres de las pocas privilegiadas que vive en una comunidad en la que está abierto prácticamente todo. No sé cómo lo hacéis o qué está pasando en Madrid para que los casos sigan bajando, o esos son los datos oficiales, esté absolutamente abiertos teatros, hostelería, con el toque de queda de las 11 de la noche, por supuesto, pero bueno, a diferencia de otras comunidades autónomas, como puede ser Navarra, hasta este fin de semana han estado 2 meses cerrada la hostelería al completo, solo terrazas. Sí, bueno, en fin, es una sensación muy extraña porque cuando lo tienes, muchas veces no sabes apreciarlo. Por lo menos a mí hay cosas que nos ha cambiado y nos ha cercenado la pandemia. A mí, en mi caso, para mi periodismo de bar o mi periodismo costumbrista, la cantidad de cosas que pasaban antes de la pandemia en Madrid al día, presentaciones, saraos varios, cosas dentro del Congreso, fuera del Congreso, eso ahora se ha limitado muchísimo. Y para un periodista al que pagan por ir y tomar nota, ver y fijarse en detalles, esto es extraño, ¿no? Y estoy harta de mirar comparecencias por streaming o en televisión porque se me pierden muchísimos matices. Pero es verdad que con el tema de la hostelería es que no sé muy bien, o sea, no me atrevo a hacer una valoración de la gestión política porque es verdad que yo en su momento sí que me pareció un poco de locura las medidas tan laxas que adoptó la Comunidad de Madrid,
Pero es cierto que, bueno, que los datos y que las cosas indican. Yo es verdad que en este tiempo he ido al cine, hace un par de semanas estuve en el teatro y es una sensación de poder, a pesar de la mascarilla, comprobar cuando alguien se emociona, cuando alguien aplaude, no sé, hasta el ruido de las palomitas que antes me molestaba mucho, ahora me parece casi música celestial. Entonces es una situación extraña, pero es verdad que hay algo, no sé, es un poco incomprensible. Aquí en casa, que somos los 4 que vivimos, nacidos y crecidos en Madrid, hay algo de esta ciudad que es para odiarla o para quererla, pero en cuanto nos dejan una terraza, está diluviando. El domingo diluviaba y estaban las terrazas a tope de gente. Entonces hay algo que es incomprensible, es osadía o es la chulería madrileña que se nos achaca a muchos, ¿no? Doy fe porque este fin de semana estuve por trabajo en Madrid y el domingo llovía bastante, pero no había sitio en ninguna terraza externa, al menos en el centro, para sentarse. Hay quienes dicen, Ángeles, que estos datos, esta bajada, también se debe a que la población en Madrid es mucho más joven que en otras comunidades. Bueno, está en el aire muchas hipótesis, pero sí que es cierto que la hostelería se mantiene abierta, a diferencia, Carlos, de lo que ocurre hasta hoy mismo en nuestra comunidad, en Navarra. No sé si esto ha supuesto más tiempo para invertir en escritura, si tú eres de los que aman el silencio o necesitas esa intensidad de sábado, de barullo, de sentirse infinito en una fiesta para tener esos impactos creativos y que broten ideas. Hombre, yo de por sí soy muy rata de despacho. O sea, que me paso muchas horas delante del ordenador, solo en casa. Estoy pensando en patentar algún tipo de luz ultravioleta que me ponga moreno mientras escribo en el ordenador, que igual así me forro, porque con la literatura la cosa está complicada. Y salgo poco, pero las pocas cosas a las que solía salir, encuentros literarios, presentaciones, festivales de novela negra, etcétera, pues bueno, han desaparecido, ¿no? Eso que estuve presencial en Barcelona Negra, aunque se hizo el festival online, y son esas pequeñas cosas las que me obligan a salir de casa, las que tanto echo de menos. Cuando puedes bajar al bar, yo tengo uno justo debajo de casa, a tomarte el café por la mañana, repasar la prensa antes de volver a subir para escribir, pues no le das importancia. Es un gesto absolutamente niño, pequeño. Abres la puerta de casa, bajo 27 escalones exactamente y estoy en la puerta del bar, ¿no? Ahora, o durante el tiempo que no podía, pues miraba desde el balcón con tristeza y con anhelo, ¿no? Pero estoy bastante acostumbrado a estar encerrado. Otra cosa que he notado mucho es las clases no presenciales. ¿Vale? Yo soy animal de aula. Necesito estar en contacto directo y físico con mis alumnos, pues porque así vas pulsando si la cosa va bien, ¿no? Ahora las clases han pasado a ser virtuales y bueno, es otro modelo, es una ventana de oportunidades porque alcanzas a gente, por ejemplo, he dado clases con alumnos en Iberoamérica, en otros países de Europa, en Inglaterra, etcétera, que de otro modo no podrías, ¿no?, hacer cursos con clases de este tipo. Pero no es lo mismo. Me pasó una cosa muy curiosa, es que he dado un curso de escritura de novela hace poco y ha sido de los primeros presenciales, todos con mascarilla, pero un día tuve que quedarme en casa y hice la clase online y claro, descubrí los rostros de todos mis alumnos por primera vez sin mascarilla y fue un shock. Fue un shock porque no reconocía a nadie. Son esas anécdotas de esta nueva normalidad, que también es muy curiosa porque fíjate, si se ha incentivado, por supuesto, las clases digitales, el mundo digital, aquel libro digital que parecía que iba a enterrar al libro de papel de toda la vida, curiosamente en la pandemia se han vendido más libros que en los últimos 10 años, Carlos. Sí, por suerte. Pero bueno, yo soy de los que piensa que para los feos el uso de mascarillas nos sienta bien. Parecemos mucho más interesantes y misteriosos, ¿vale? Es como, no sé, ser medio el fantasma de la ópera, ¿no? Y bueno, hay que adaptarse, no queda otra. Lo que sí que yo no voy a hacer bajo ningún concepto, me lo han preguntado varias veces en entrevistas, es usar la pandemia como tema literario. Yo ahora estoy empezando una nueva novela negra, y no hay pandemia en ella. O sea, la ambiento en un tiempo más o menos indeterminado del presente,
pero me niego a escribir una frase donde alguien entre en un bar con mascarilla, bastante tengo, y como tengo la oportunidad con las letras de hacer lo que me dé la gana, pues en mis novelas no hay pandemia. Pues fíjate que es negar la mayor a personas, a personajes como Steven Spielberg, que recuerdo una entrevista hace un par de meses que decía que del confinamiento iban a salir millones de películas, millones de libros, de relatos. O sea, tú, Carlos, en absoluto piensas atacar ese tema. No, o sea, bastante tenemos. Cuando alguien coge un libro, lo que quiere generalmente es pues subirse a un avión y viajar con la imaginación, ¿no? Con lo cual, si encima le estoy machacando con pandemia en todas las líneas, pues yo creo que es como... Así que paso. Ángeles, de esta sección que tienes en El Confidencial y que entrevistas a personajes tan interesantes, pues como a Pepa Bueno hace bien poquito, también Federico Jiménez de los Santos, ¿has encontrado en esta post-confinamiento algún negacionista? No, he encontrado más negacionistas en los bares que en las entrevistas. Lo que sí es cierto es que hay una parte que la pandemia no ha podido vencer en el periodismo, que es a mí reconozco que el formato de entrevista me encanta, que yo siempre empiezo con los entrevistados diciendo lo mismo, que no pretendo que sea una entrevista, porque entrevista me suena a una especie de tercer grado o interrogatorio. Siempre me gusta una conversación. De hecho, he de decir que yo no preparo preguntas, preparo como una especie de palabras, y entonces a partir de esas palabras vamos tirando del hilo. Y muchas veces ni siquiera empezamos por una cosa y el entrevistado decide llevar un camino y yo veo que está cómodo y sigo por ahí, por ese tal. A veces no se parece en nada a lo que teníamos preparado, pero negacionistas no he encontrado. Sí he encontrado eso, negacionistas en los bares y fuera de los bares, algún que otro taxista también. Encuentras toda esa flora y fauna que muchas veces encuentras en redes sociales, te das cuenta de que son personas de carne y hueso, que no tanto negacionistas de la vacuna, porque creo que el inicio de la vacunación ha derribado a muchos de esos negacionistas, pero los que piensan que esto es un invento para controlarnos a todos y vigilarnos y cercenar nuestras libertades, sí que he encontrado. Cosa que a mí me irrita profundamente, porque hará ahora el 21 de marzo un año que yo perdí a mi madre por COVID, y me irrita bastante que haya gente que diga que este es un invento que no existe. Y bueno, no solo ha fallecido mi madre, yo he estado contagiada también, con lo cual me parece una frivolidad absoluta y un desconocimiento también, perdóname, por parte de una población que cada vez se informa de manera más rara. No diré que de mala manera, pero de manera mucho más rara a la que yo estaba acostumbrada. Bueno, no lo dirás tú, pero lo diré yo. Peor. Cada vez se informa de manera peor. Sí. Pero bueno, igual que somos un país de entrenadores de fútbol, también somos de conspiracionistas. O sea, te encuentras a mucha gente que le encanta eso. Sí. Epidemiólogos, y bueno, luego... A ver, yo reconozco, creo que aparte hasta esta conversación la he tenido ya con Alberto, con lo cual, Alberto, te pido disculpas si me reitero tal, pero recuerdo que durante el inicio del estado de alarma y el confinamiento había una parte de gente cercana a mí, familia directa o no tan directa, a la que os aseguro que prácticamente tenía que desmentirles cosas porque... le habían llegado por WhatsApp o por Facebook, en plan de no, o sea, recuerdo perfectamente cosas de no, es que me ha escrito mi sobrina y me dice que, recuerdo, la más divertida y más delirante de todas es que cuando se iniciaron los primeros pasitos de la desescalada, me ha dicho mi sobrina que van a dejar salir a los que quieran ir a una mezquita y a los demás no nos dejan ir a misa. Entonces fue una cosa en plan de, ¿pero dónde lo has leído? No, le ha llegado en un WhatsApp a no sé quién. Entonces, claro, tampoco pretendo que todo el mundo se lea cada día 15 periódicos, porque yo no lo hago dedicándome a esto,
pero caray, estamos perdiendo, creo que, mucho espíritu crítico. Y me preocupa que lo perdamos nosotros, pero me preocupa mucho que lo pierdan los que vienen detrás. Yo tengo 2 hijos de 13 y de 10 años y con los 2 padres periodistas somos todavía más pesados que lo que somos los padres de manera habitual. Pero claro, que se pregunten de dónde surgen cosas. Ahora con el tema del 8M, ayer había visto tal de... se va a permitir todas las manifestaciones por el 8M y me llamó muchísimo la atención porque era en plan de, pero ¿quién publica esto si no sé ni lo que es esto? O sea, era un medio de comunicación, por ser elegante, que no tal, en plan de, si no lo has visto en todos los periódicos, ¿cómo es posible que te fíes de lo que pone un medio que podemos crear nosotros 3 una vez que acabe esta charla? Nos inventamos una cuenta de Twitter y decimos que somos un medio de comunicación. Me parece, eso me preocupa muchísimo, es decir, con pandemia y con otras cosas, con la política, con la cultura, todo. Nadie pone en solfa nada y tenemos unos prescriptores y unos apóstoles muy extraños. Sí, es alucinante. Yo lo veo o lo analizo desde otro punto de vista, no tanto el periodístico, sociológico, etcétera, sino desde el punto de vista de la construcción de historias. En el sentido de que alucino de la capacidad de mucha gente para construir bulos, armarlos para darles una apariencia de veracidad bastante buena y lanzarlos al mundo, ¿no? O sea, hay gente que se preocupa por construir un relato para que tenga esa apariencia de veracidad, ¿vale? Y con la intención de desestabilizar, de descojonarse, de reírse, de agobiar, ¿no? Pero detrás de muchos de esos bulos hay otros que son absolutamente disparatados. Desde el momento en el que los lees, sabes que son disparatados, ¿no? Son el mundo today, pero en versión cutre. Pero hay otros que están elaborados y desde un punto de vista literario, de construcción de historias, yo me los miro, los desnudo, los destripo y los analizo y digo, joder, esto lleva un tiempo. O sea, un tiempo construirlo para que tenga esta apariencia de solidez, ¿no? Y es tremendamente curioso. Antes se daba lo del encuentro en el bar o en la calle o en el patio del cole, lo de me ha dicho mi prima, tengo un amigo que o no sé qué. Ahora, a través de los medios de comunicación hay que darle otro empaque distinto, ¿no? Es como antes era una voz de autoridad. Me ha dicho mi primo o me ha dicho mi madre o tengo un amigo. Ahora no, hay que construirlo de otro modo, ¿no? Y es un fenómeno que yo creo que se estudiará o debería estudiarse en las facultades de periodismo desde ahora en adelante, ¿no? Sí. Además es un fenómeno como muy de trincheras, ¿no? Porque basta con que salte cualquier noticia o tema de actualidad, parece que hay un grupo de creadores de memes encerrados en casa para soltar los memes lo antes posible, e incluso en pleno confinamiento recuerdo aquellos supuestos audios sanitarios que era una persona con la misma voz soltando constantemente bulos que además se hacían virales rápido y decías tú, a ver, es imposible que esta persona con esta misma voz que trabaja supuestamente en un hospital de Madrid de repente está en La Rioja o de repente está en un hospital de Álava. Quiero decir que es que hay que tener mucho tiempo libre, mala fe y eso, y construir un relato, como decía Carlos, muy sólido, pues para que ese tipo de audios que son absolutamente disparatados, pero mucha gente se los llegaba a creer. Sí, y sobre todo, disculpad, una cosa de la que carecemos hoy, que es del reposo. A los que nos gustan mucho, a mí me divierten mucho las redes sociales. He conocido a gente maravillosa en redes sociales, me he enterado de muchas cosas en redes sociales, pero tenemos todos como una necesidad imperiosa de opinar todo al instante, sin plantearnos si esa imagen que hemos visto es veraz o no, sin plantearnos si ese titular puede tener alguna intención. Entonces, estamos todos, periodistas y no periodistas, deseosos de opinar y claro, y esto genera muchísimas veces pues enormes meteduras de pata y también pérdida de credibilidad de aquellos que escribimos, que tenemos una responsabilidad para con los lectores, ¿no? O sea, quiero decir, y hay veces que tenemos todos que opinar. Ahora mismo con el reciente encarcelamiento de Pablo Hasél, caray, es tan tentador decir algo de brocha gorda o escribir algo en un instante. No es una novela, pero escribir 7 párrafos en los que prácticamente, y perdonadme la expresión, vomitas lo primero que se te ocurra de manera rápida y juntando sujetos y predicados. Caray, habrá que plantearse qué ha llevado a esta persona en la cárcel.
puedas opinar que estás a favor de que lo encarcelen o en contra, pero hay una necesidad y es una prisa por parte del periodismo y del periodismo de opinión que creo que nos convierte en absolutos cortoplacistas y que sin ningún tiempo para hacer ningún tipo ni de análisis ni de reflexión. Nos quedamos en un mero meme hecho a base de eso, de 5 párrafos y un titular que atraiga clics, que es otro de los males de este tiempo. Estaba pensando ahora en una máxima clásica de la televisión norteamericana que era if it bleeds, it leads. Es decir, si sangra, es de máxima audiencia. Hoy en día hemos pasado al if it bleeds, it clicks. Claro, ¿vale? Es lo que se efectivamente. Entonces, a mí no me preocupan, por ejemplo, los memes. Los memes tienen siempre una apariencia de falsedad. O sea, nadie se cree un meme porque es un gag, ¿no? Es un chiste. Es más preocupante otro tipo de cosas, ¿no? Esas que vienen en un envoltorio con esa apariencia inmaculada de veracidad y de seriedad. Lo que decías tú, los audios, y luego el buceo en noticias del pasado, imágenes del pasado, para traerlas al presente y hacerlas pasar por verdaderas. Ayer o anteayer salía la famosa foto de un tío reventando un escaparate en Pamplona, que decían que era en Barcelona y que era un secreta porque llevaba una supuesta pistola asomando, ¿no? O sea, yo conozco al periodista, al fotoperiodista que hizo esa foto de hace unos cuantos años en una huelga general en Pamplona, o sea, no tenía nada que ver con lo de Hasél, ¿no? Pero en cambio se trae a primer término. Yo soy muy amante de Internet en el sentido de que me parece una herramienta para poner al alcance de todo el mundo de forma inmediata todo el conocimiento acumulado por la humanidad. ¿Para qué lo usamos en cambio? Para otra cosa. Es decir, hoy en día las redes sociales se han convertido en un gigante megáfono en manos de un mono que lleva un vaso de nitroglicerina a rebosar. O sea, y es incontrolable. Porque si coartas mínimamente algo, bueno, no sé, es ese megáfono enorme que se utiliza. Como antes en el bar siempre había un tío que era el voceras, el que decía las estupideces y las gilipolleces más grandes, pero se quedaban en la barra. El resto lo mirábamos como diciendo, vale, muy bien, chaval, acábate la cerveza y de aquí no pasa, no traspasaba las puertas del bar. Hoy en día Internet es ese voceras multiplicado por 10.000. Y las voces de la gente seria quedan absolutamente silenciadas. Imagínate la conversación que tenemos nosotros tres, cada uno tenemos nuestro trabajo y podemos tener, si yo leo tus novelas, puedo tener una opinión sobre tus novelas, tú lees mis artículos, leemos los artículos de Alberto nos lee a nosotros. Si tenemos ahora una conversación, aunque sea incluso en Zoom, donde no nos estamos ni viendo, ni tocando, ni nada, probablemente haya cosas en las que digamos me gustó más tu segunda novela que la cuarta, o este personaje me quedé con ganas de más, o oye, me encanta lo que haces. Si no nos conociéramos, probablemente saldría el ser cretino y mezquino que llevamos todos dentro, en el que yo, si tú estás haciendo promoción de tu última novela y lo pones en tus redes sociales, yo probablemente, si tengo el día torcido, como tengo mucha frustración y no puedo pelearme con los que tengo delante, no puedo decirle lo que pienso a mis jefes de cómo son como jefes y como seres humanos, pues igual te digo una barbaridad. Y estoy además en el anonimato de que no me llamo a lo mejor en redes Ángeles Caballero, sino que me llamo Capitana Marvel 76. ¡Eras tú! Y entonces me permito estas licencias. Mira, esta mañana cuando me he levantado, una concejal del Ayuntamiento de Madrid estaba criticando, la concejal del partido de Carmena, de la antigua alcaldesa, estaba criticando una medida que había tomado el actual alcalde. De los comentarios, algunos era, pues a mí me parece bien, a mí me parece mal. Había uno que directamente le decía, lo que tienes que hacer es ir a ducharte, puta guarra. O sea, quiero decir, por supuesto era una persona cuyo avatar no era ningún ser humano y era un hombre ininteligible, pero quiero decir, esa es la conversación que se está creando muchas veces y es la conversación que se crea cuando tú escribes un artículo y ves los comentarios. La mayor parte de los comentarios eran o te llaman comunista, o te llaman facha, o te llaman feminazi, o te llaman tal. O sea, que decir, hay un agravio en el que entrar que probablemente en una conversación dirán, oye, mira, no me gusta nada como escribes. Quizá ni siquiera eso te lo digan,
te dirán, bueno, yo es que soy más de leer a no sé quién y ya está. Entonces, eso se ha enturbiado y es un lodazal un poco peligroso, porque si estamos todos, eso, lo que tú dices, siempre hay uno en el bar que está diciendo, pues bueno, negacionismos o criticando a no sé qué, o se ríe de los colchoneros, como es mi caso por la derrota de anoche, en fin, hay un sinfín tal, pero pasas y punto. Pero aquí es una especie de visceralidad de la que se pasa a sacar la recortada. Está claro que hay que investigar, porque en persona todos somos más polite, más apostamos por esa educación social y sabemos mantener las formas, y en redes sociales, especialmente en Twitter, sale ese oso rabioso que tenemos guardado dentro y la gente es absolutamente faltona en todas las redes sociales, pero especialmente en Twitter, y también está surgiendo mucha falta de respeto en TikTok entre los adolescentes. Me gustaría recuperar y comentar entre los tres una frase de Carlos, en una entrevista a Carlos, en la que afirmabas que lo peor de escribir es irte dando cuenta de que en el tinglado editorial lo que importa no es siempre la calidad literaria ni la literatura, no para muchos editores, ni para muchos lectores, ni tan siquiera para los propios escritores. ¿Qué quieres que diga ahora después de esto? Seguro que lo dije en un calentón. No fue un tuit o fue una conversación sincera de tú a tú. Es verdad, a ver, es algo que digo siempre y no me escondo. El mercado editorial es un negocio. Es un negocio como otro cualquiera. El producto se llama libro, como se podría llamar de otro modo. Yo me muevo en la industria cultural, libros, películas, etc. Con las películas la gente no tiene tanto reparo en decir, ¡buah, esto es una superproducción de Hollywood, ya sabemos para qué es! ¿Vale? Pero con los libros, como tenemos ese prurito de la cultura, de que viene entre tapas, de que parece como más intelectual, sí hay más reparo. A ver, en el mundo editorial hay de todo. Y un editor lo que quiere es mantener abierto su negocio, es vender muchos ejemplares en la medida de lo posible y ya está. Y a veces uno conoce su mercado y sabe que los libros más literarios, los libros que más exigen muchas veces al lector, no son los que más se venden. Mira el top 10 de ventas de los últimos 3-4 años. Todos son thrillers, ¿vale? Lo que yo llamo en muchos casos películas escritas, ¿vale? Que sirven para un entretenimiento masivo, que está muy bien. Cuando digo esto lo hago desde un punto de vista descriptivo, no cualitativo, ¿vale? Para que me entendáis. Están muy bien, entretienen, pero su calidad literaria, y no es acusar a nadie de nada, su calidad literaria no es pareja a la de otras obras que todos tenemos en la cabeza y que además de entretener, deleitan o te rajan entero por dentro, ¿vale? Es decir, y ese es el mundo editorial. Y a veces a las pruebas me remito a la cantidad de gente famosa de la tele, youtubers, etcétera, que están publicando libros que venden mucho. Evidentemente, esos libros sirven para que el negocio se alimente, probablemente también sirven para que otro escritor de una calidad literaria mayor pueda sacar su novela de la que solo va a vender 1.500 o 2.000 ejemplares, pero no pasa nada por reconocer que es literatura de entretenimiento cuyo nivel de calidad literaria es el que es. Y no nos vamos a rasgar las vestiduras, yo creo, a estas alturas por decir eso. Lo que pasa es que hay mucha gente que no acepta o no se acepta, no acepta quién es y qué lugar ocupa en el mercado editorial. Y tú le escuchas a otros compañeros en determinadas entrevistas, parecen poco menos que Patricia Highsmith, y tú dices, lo digo pues ahora que está el centenario, ¿no? Y es una escritora que me encanta, y tú dices, no, perdona, o sea, tú de Patricia Highsmith no tienes ni la suela de goma de la zapatilla, tú eres otra cosa que me parece muy bien. O sea, no te estoy criticando. No estoy diciendo abandona la literatura, lo tuyo es un desastre. No, porque esa literatura de entretenimiento y de buen entretenimiento también es muy necesaria. Joder, mira Stephen King, ¿vale? Es entretenimiento de calidad, ¿vale? Pero hay mucho patán dándole a las teclas y creyéndose, Dostoyevsky o Dios sabe qué. Y yo quiero abrir, Ángeles, permíteme un segundito porque me gustaría abrir un melón y dirigiroslo a los dos.
¿se es más o sea, creéis, compartís esa leyenda de que se es más creativo, se escribe mejor en momentos tristes de desolación, de pasarlo mal? Es decir, ¿las épocas oscuras como la que estamos viviendo son más creativas o en tiempos felices también se puede generar un buen producto? Lo digo porque en una entrevista maravillosa decía una actriz hace poquito que Almodóvar y Amenábar, desde que son millonarios, hacen verdaderos truños, que ya como ya tienen todo, pues como no lo pasan mal, no, esa parte creativa la tienen más apagada. A ver, yo te hablo desde mi experiencia de escritor de novelas. Como escritor profesional tienes que ser capaz de sacar adelante un trabajo, estés en el estado de ánimo en el que estés. Pero sí es cierto que si quieres reflejar en tus novelas determinados sentimientos, cuanto más extremos y dolorosos más sucede, el haberlos experimentado te da una ventaja únicamente, que es que cuando tú construyes un personaje que no tiene nada que ver contigo y le tiras encima esos sentimientos de dolor, de rabia, de tristeza, van a ser no tópicos, sino van a ser propios y muy diferentes de los que pueda sentir otro. Dentro de ese dolor, de esa rabia que en un 80% o en un 90% se parece en todo el mundo, siempre hay un punto personal. Si tú has pasado por eso, a la hora de escribir serás más verdadero y más auténtico y crearás un personaje probablemente mejor. Porque a los escritores, cuando impostamos, cuando contamos cosas que no conocemos, que no hemos experimentado, por las que no hemos pasado, la mayoría de las veces se nos acaba viendo el plumero, por una sencilla razón, porque acabamos recurriendo a tópicos. Y el hecho de haber pasado por determinadas experiencias muy traumáticas te da esa ventaja del plus de la sinceridad, que el lector nota. Iglesias y el 23F, ¿a setas o a Rolex? Ángeles, ¿lo escribiste con alegría o con enfado? Porque te ha salido una crónica redonda. Bueno, gracias. Yo, por dar respuesta a la pregunta que has formulado, en el dolor creo que me han salido cosas que estaban más o menos bien. O sea, es de lo que los artículos que he escrito desde el dolor estoy medianamente orgullosa. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que soy una persona bastante optimista y que siempre reivindica la frivolidad y la ligereza, pero yo creo que las cosas mejores me salen, o creo que un poquito más redondas, alrededor de los sentimientos negativos. A veces es el dolor y a veces he de confesarlo ahora que solo nos estamos oyendo los tres, a veces es de la tirria que me producen determinados personajes. Es que decir odio es un sentimiento demasiado grande, pero cuando le tengo mucha manía a alguien, transformo esa manía en absoluto sarcasmo. Entonces escribo muchas crueldades, pero crueldades con las que yo me río y queda muy pretencioso decirlo, pero de repente pienso tal. Y luego, sobre todo, reconozco que hay gente que me dice, ¿cómo se nota que no soporta? Yo procuro que parezca que no soporto a nadie, porque la gente que me cae muy bien y que son personajes públicos, algunos porque medio los conozco, otros porque tal, ejercen en mí una especie de kriptonita. Entonces, no quiero que me salga nunca nada pelota, entonces prefiero eliminarlos de la escena, como si fuera un pintor que de repente quiere borrar a un personaje de su cuadro. Entonces, no hablo de ellos y así no tengo que mojarme, porque siempre quiero ser un poco villana. Entonces, en el papel de villana me gusta bastante. Pero sí, yo creo que hay determinadas cosas del dolor, pero también, como digo yo, del dolor cuando no es como estar en permanente estado de copla. A mí que me gusta mucho la copla, pero estar todo el día desgarrándote y sufriendo y como la zarzamora también es agotador y resulta muy impostado. Entonces, cuando hay un dolor sincero, o sea, cuando con la cantidad de ciudadanos de Pamplona, Madrid y el resto del planeta que han sufrido la pandemia directa o indirectamente, o una enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido, una ruptura, cuando intentas transmitir eso y lo transmites de una manera muy natural, lo que decía ahora Carlos, ¿sabes? Que no juegas a ser
hay una de las enfermedades, quizá la enfermedad que tú detectas, Carlos, de los que quieren parecerse a Patricia Highsmith, son los que yo denomino colegas míos, muchos a los que quiero y con los que me llevo fenomenal, que son los aspirantes a umbral. Yo creo que no hay nada peor que querer parecerte a alguien, o sea, es mejor ir con las... o sea, yo antes de ser umbral, aunque soy periodista, quisiera parecerme más a Lina Morgan, aunque también parecerse a alguien probablemente seas una mala copia, pero me parece que la no afectación, cuando tú intentas, o sea, todos hemos tenido unos sentimientos muy comunes cuando estás en una sala de espera de urgencias en un hospital y sabes que te va a venir una mala noticia o desde luego que no va a ser la que tú esperas. Cuando estás esperando eso hay cosas con las que comunicas muchísimo con los lectores, sea a través de un libro o sea a través de un artículo. Yo creo que eso a mí me mueve más y me gusta más que la afectación y la permanente eso, referencias a umbral o las referencias culturetas, o sea, me resulta imposible que un ser humano con 24 horas esté permanentemente leyendo a clásicos, permanentemente yendo a tertulias, no me lo explico y no me lo creo. Ángeles, Carlos, tendríamos que hacer un cultura virtual de hora y media, 2 horas, porque somos gente a la que nos gusta hablar, charlar, estamos ya fuera de tiempo, tenemos que ir terminando. Simplemente, Carlos, cuéntanos en qué estás trabajando, esta es hora de promoción, y qué es lo primero que vas a hacer en cuanto se abran estas fronteras que de momento se mantienen cerradas. Lo primero va a ser acudir a los festivales de novela negra a los que no hemos podido ir este año y que se han ido retrasando de los presenciales, ¿no? Desde Pamplona Negra, Valencia Negra, Getafe, a los que siempre voy todos los años, ¿no? Y lo segundo es, como también se dice en la última frase de la película Los Intocables de Elliot Ness, me tomaré una copa. Cuando le dicen al personaje, bueno, dicen que van a levantar la prohibición, ¿qué va a hacer usted? Y Elliot Ness contesta, me tomaré una copa. Pues yo haré eso. Y luego seguiré escribiendo, no sé hacer otra cosa, ¿no? Yo siempre llevo prácticamente 2 novelas a la vez. Mientras has acabado una y estás en promoción de esa, yo ya estoy escribiendo la siguiente, ¿no? Esto es como la moda. La moda de baño de dentro de 1 año y medio sale ahora. Pues yo escribo la novela de dentro de 2 años. Adelantado por temporadas, Carlos. Ángeles Caballero seguro que sigue ejerciendo ese periodismo de bar, que dice en su perfil que no sabéis si es un halago. Yo creo que sí que sabes que es un halago, Ángeles. Pero para terminar, dime qué temazo de actualidad te gustaría analizar en ese muro tan potente que acabas de iniciar en La Sexta, en Más vale tarde. Pues mira, hay una cosa que va a suceder este domingo que espero poder comentar y diseccionar, porque aquí tenemos todos nuestros personajes favoritos, para bien o para mal, que estoy deseando diseccionar, hacer una especie de autopsia a la entrevista que hará el domingo Jordi Évole a José María Aznar, porque Aznar me parece un género en sí mismo, igual que me lo parece Isabel Díaz Ayuso, lógicamente porque la sufro y la disfruto a la vez en esta comunidad en la que vivo. Jordi Évole, que además ha afirmado que lleva 16 años pidiéndole la entrevista a José María Aznar. Claro. Cosas soñadas y en las que a mí me gustaría colarme con mi libreta y mi bolígrafo. Cuando aterrice, si alguna vez aterriza Juan Carlos I en suelo español, me encantaría... No necesito ni que hable, solo quiero ver sus movimientos, su aspecto y cómo va vestido. Me interesa muchísimo más eso que cualquier foto que pueda mandar desde Abu Dhabi a 50 grados de temperatura. Pero eso me encantaría, pagaría por poder cubrir eso. Sin olvidar, Ángeles, aquellos cursos de verano con Carlota de Mónaco hablando de filosofía también, que fueron muy intensos en Segovia. Estoy deseando, por cierto, con el tema de ahora que decía Carlos de los festivales, estoy deseando ir a presentaciones de libro, que a mí es una cosa que me fascina mucho, pinchar a la gente, pelearme con los asistentes, pelearme con los canaperos oficiales de esta ciudad, que creo que hay en todas las ciudades, por un sitio en las presentaciones de libro. Esa gente que viene de la peluquería solo para sentarse y al que tú le pides amablemente que te deje una silla porque tú estás con el ordenador y tienes que escribir. Ahí se produce una pelea
entre público y los que vamos a currar y no nos ha dado tiempo a ir a la peluquería, que el público que asiste a las presentaciones me parece muchas veces más divertido que los que están en el escenario hablando de su libro, nunca mejor. También es un género en sí mismo, Ángeles. Totalmente. Oye, Ángeles, te espero en mi caseta en la Feria del Libro de Madrid. Cuando firme, será en septiembre, creo, ¿no? Las nuevas fechas. Pues ahí estaré, te llevaré una copa y si nos tenemos que batir en duelo, porque imagínate que para entonces ya nos hemos peleado 20 veces en redes, pues lo haremos y daremos un poquito de espectáculo. Ángeles Caballero, periodista y amiga, también querido Carlos Basas del Rey, muchísimas gracias a ambos, eskerrik asko, por acompañarnos en este séptimo Cultura Virtual de la segunda temporada. Ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros y a ver si ya abren del todo las fronteras y puedo reunirme contigo en Pamplona, Alberto, y tomarnos algo en un bar. Va a ser maravilloso. Quedaremos los tres. Tú también. Espero Claro, que no haya restricciones. las pillas a los dos. Quedaremos con Carlos también, Ángeles. Muchísimas gracias, eskerrik asko, y a todos vosotros, a todos ustedes, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos un sábado más en Cultura Virtual. Ya saben, este espacio cultural que patrocina Laboral Kutxa todos los fines de semana en nuestro Weekend Magazine en Vanity Capital. Regresamos dentro de 7 días, el próximo sábado, hablando de cultura en nuestro Cultura Virtual. Gracias, eskerrik asko, y mucha salud. Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión Laboral Kutxa. Entender para poder decidir.